La verdad es que este es un taller que nos va a servir muchísimo para conocer sobre los derechos que tenemos para una pensión de alimentos. En este momento vamos a proyectar la presentación para que podamos pues ya estar listas y listos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este taller legal que el día de hoy tenemos la oportunidad de empezar con alegría, con entusiasmo. Vemos a muchas personas ya conectadas a este taller. Mi nombre es Andrea Solórzano, soy la abogada asesora de la Dirección Municipal de la Mujer y pues qué bueno que están acá. Mucho gusto, mi nombre es Adminda González, también para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y les agradecemos mucho que nos han tomado ese tiempo para participar de este taller que será de mucho aprendiz. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y relevante para todas y todos ustedes, ya que vamos a tratar la pensión de alimentos como un derecho de familia. Recordemos que este es un derecho tutelado por el Estado de Guatemala y pues tenemos una temática muy interesante y a continuación vamos a dar una presentación. El contenido de nuestro taller es este, ustedes lo pueden ver en pantalla, y vamos a tratar específicamente qué es un derecho, qué es una obligación, la familia, qué son los alimentos, qué es la pensión de alimentos, quiénes tienen derecho a prestar la pensión de alimentos, quiénes tienen y cuánto es lo que me deben de dar por la pensión de alimentos, y también cómo ejercer el derecho de la pensión de alimentos. Vamos a tratar también qué documentos necesitamos para iniciar un juicio oral de alimentos y también vamos a dar un ejemplo del presupuesto. Cuando hablamos de derecho de familia y la pensión de alimentos, tenemos que entender que dentro de esta forma de solicitar a una persona la pensión de alimentos, hay dos elementos importantes, el derecho y la obligación. Y el derecho en sí es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre las personas. Regula cómo es que yo me voy a dirigir con mi prójimo, la persona más cercana a mí, sean estos los miembros de mi familia, mis vecinos y mi comunidad. Y también el derecho es cómo es este conjunto de normas jurídicas, también es cómo es que las personas van a entablar una relación con el Estado. Quiero decirles que el derecho es elemental para alcanzar una vida con plenitud, bienestar y sentirse seguro y protegido. El derecho es parte de cada uno y cada una de ustedes. Es inherente, es propio desde que nacemos hasta que morimos. De hecho, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que desde el momento de la concepción existe un derecho para la persona. Entonces, es importante, ¿verdad?, que a través del derecho nos sintamos protegidas, protegidos ante otras personas. A continuación les voy a dar sobre el tema sobre lo que es una obligación. La obligación en un sentido amplio desde el punto de vista del derecho civil es una relación entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas tiene el derecho y puede obligar a la otra, ¿verdad? ¿A qué? A hacerse responsable de una obligación. ¿En qué consiste la obligación? En dar, hacer o no hacer. Es muy importante explicarles a ustedes qué es un derecho y qué es una obligación dentro del proceso de pensión de alimentos, ya que durante el taller les vamos a decir quiénes son los que están obligados, pero no únicamente el padre o cónyuge están obligados, sino que también los hermanos y abuelos. Y la forma de hacerlo es, si yo tengo
una necesidad dentro de mi familia, yo puedo solicitarlo. Y aquí es como ustedes pueden ver que en esta conceptualización vemos la familia. La familia es un conjunto de personas que se quieren. Fíjense que la familia es un conjunto de personas que viven en casa todos los días. ¿Y saben qué? Comparten todo. Comparten el trabajo, comparten el dinero, proyectos comunes, experiencias, recuerdos y afectos. Regularmente se entiende que la familia se establece bajo la alianza de dos personas, pero en realidad la familia está constituida por parientes. Pueden ser por cuestiones de consanguinidad, afinidad o por adopción. Es muy importante que ustedes pues conozcan que dentro de este taller, ¿verdad? Que estamos en esta hora compartiendo con ustedes, estos tres elementos son fundamentales para poder entender qué son los alimentos, qué es la pensión de alimentos, porque luego de eso podemos tratar, si a mí me falta algo dentro del sustento de mi hogar, de mi familia, ¿cómo lo puedo obtener? Entonces, continuando con esta presentación, pues podemos ver algo muy importante. Fíjense que cuando hablamos de familia, tenemos que entender que hay diferentes responsabilidades dentro del hogar. En ocasiones, o la mayor parte del tiempo, las mujeres nos quedamos en casa realizando las labores del hogar. Y ese es un trabajo que no es remunerado y muchas veces invisibilizado. Pero también podemos ver que dentro del hogar hay personas, pueden ser papá, mamá, o si hay algún hijo mayor de edad, o si es una familia extendida donde también viven los tíos y los abuelos, vemos que hay miembros de la familia que salen a trabajar fuera del hogar y ellos reciben un salario. Algo importante de esto es que al percibir un salario, yo también tengo que ser responsable con las necesidades para el sostenimiento del hogar. ¿Y en qué consiste esto? En que si yo entra a mi bolsillo cierta cantidad de dinero, pues yo tengo que aportar, ver, bueno, ¿qué es lo que debo de pagar en casa? Puede ser el alquiler, el cable, el internet, el teléfono, la luz, pero es importante que nosotros empecemos a pensar que es indispensable cubrir con dinero ciertas obligaciones. Yo no sé si a todos nos ha pasado que cuando hablamos de alimentos, reducimos la palabra a comida. Y pues parte de este taller es que los alimentos no únicamente son comida. Los alimentos son todos los bienes necesarios para suplir las necesidades básicas de la familia. Es muy importante que comprendamos esto porque dentro del Código Civil se establece en el artículo 278 que los alimentos abarcan la habitación, el vestido, la asistencia médica, la educación y algo muy importante para las niñas, niños y adolescentes, la recreación. Y a continuación les voy a comentar qué significa cada una de estas palabras. ¿Qué incluye el concepto de alimentos? Como les decía hace un momento, es el sustento. Puede ser la comida, ¿verdad? Cuando hablamos de sustento, vamos a dirigirnos en comida. Propiamente, los tiempos de comida, las refacciones, ahí incluimos el atolito, el agua pura, la compra de todo lo que nosotros vamos a ingerir en alimentos, en comida, ¿verdad? Y que va a suplir las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra familia. Cuando pensamos en una pensión de alimentos o en un concepto de alimentos, porque vamos a iniciar un proceso de pensión de alimentos, tenemos que entender que en el presupuesto van a haber varias necesidades
para cubrir la comida. Por ejemplo, si tenemos 3 niños o niñas dentro de nuestra familia y en esta familia la niña pequeña tiene 3 años y aún necesita leche, pues entonces dentro del presupuesto o sus alimentos propios va a ser la compra de la leche. Si la niña ya tiene 12 años, pues tenemos que ver que ya le van a gustar otro tipo de comida y también es importante que agreguemos en sus refacciones galletas, fruta, jugos, que le puedan a ella, que le permitan a ella crecer o desenvolverse adecuadamente. Y de igual forma, si es un adolescente, pues ustedes saben que comen un poquito más. Entonces es importante que nosotras y nosotros, ustedes aquí en este taller, podamos comprender que cuando elaboramos un presupuesto en el concepto de alimentos, no únicamente tenemos que poner, hoy gasté 35 quetzales en mi almuerzo, 20 para el desayuno y 15 para la cena. No, tenemos que incluir todo lo que necesitan nuestras hijas, hijos, o si es un abuelito el que está pidiendo la pensión de alimentos, una abuelita, pues el ensure, si necesita una dieta diferente, qué es lo que va a comer, ¿sí? De igual forma, es importante que veamos lo que es la habitación o la vivienda. En este caso, cuando hacemos nuestro presupuesto, es importante que veamos, bueno, ya hice lo que es el sustento, ahora me toca la habitación. La habitación incluye el pago de cuotas de casa. Si yo estoy adquiriendo una casa y en el momento en que decidimos hacer una familia, decidimos comprar una casa, pues también tenemos que pensar en, bueno, son 2,000 quetzales del pago de la cuota de la casa. O bien, no tengo una casa propia, pero estoy arrendando, estoy alquilando una casa, entonces vengo y pienso, bueno, son 1,500 del arriendo de la casa. Tengo que poner dentro de ese rubro energía eléctrica, pago de servicios, y en ese pago de servicios está el agua, la luz, y por las necesidades en este momento sociales, también tenemos que pagar el internet. Cuando hablamos de vestido, tenemos que pensar que el vestido va a incluir nuestra ropa, ¿verdad? Los zapatos, los uniformes que nuestros hijos e hijas van a utilizar para su desarrollo en el colegio, la ropa interior y la ropa de uso dentro de la casa. Son cosas que regularmente no colocamos dentro de nuestros presupuestos, pero las amas de casa sabemos que cada 3 meses, cada 6 meses tenemos que hacer compra de toallas cuando nos bañamos o sábanas, colchas, edredones, y son cosas que no se nos pueden perder porque está dentro del concepto de alimentos. Cuando hablamos de asistencia médica, tenemos que comprender que dentro de nuestra familia también hay diferentes necesidades de ir al médico. Puede ser que mi hija tenga bajo peso, entonces el médico me va a indicar cuáles son los medicamentos apropiados que debo de proporcionarle a mi hija, a mi hijo, para que él se desarrolle bien. También tengo que ver la medicina y en ciertas partes del tiempo de la vida de una persona, tiene que acudir al dentista, tiene que hacer exámenes de laboratorio. Entonces es importante que nosotras conozcamos que cuando tratamos el asunto de asistencia médica debemos de incluir las necesidades diarias, mensuales, semestrales y anuales. Cuando hablamos acerca de la educación de las hijas y de los hijos, tenemos que presupuestar el pago de inscripción, cuotas mensuales de colegio, los requerimientos si nuestro hijo está en una institución pública o en una escuela, la compra de cuadernos, libros, útiles escolares y algo muy importante que también a veces se nos olvida, el transporte cuando ya estemos movilizándonos a acudir a los centros de educación. Es muy importante que coloquemos, ¿va a usar bus? ¿Cuánto es lo que va a utilizar para hacer uso del Transmetro? Entonces todo eso lo tenemos que presupuestar. Hace un momento les decía que es importante que incluyamos la recreación.
La recreación es parte esencial de todo ser humano. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente va a tener un espacio para dejar de pensar en las obligaciones y responsabilidades. Podemos acudir a un parque, pero cuando vamos al parque, los niños y las niñas, incluso los adolescentes, nos dicen, mami, ¿y el agua? ¿Y el heladito? ¿Y el Tortrix? O algo que los niños y las niñas quieran, tenemos que también presupuestarlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que dentro de estos rubros nosotros vayamos viendo esto. Y pues ya les comentaba acerca de los alimentos, ¿verdad? Que es parte de nuestra canasta básica y que incluye lo que les decía hace un momento, leche, huevos, verduras, frutas, refacciones. Tenemos que apuntar semanalmente si compramos un garrafón de agua, cuánto va a ser de tortilla diario, el pan y las refacciones de nuestros hijos. Entonces, tenemos que estar conscientes de esta información para que si ustedes tienen la necesidad de iniciar un juicio oral de alimentos, pues lo tengamos muy presente. Por eso es importante que veamos qué incluye el concepto de alimentos. Y para dar continuación, vamos a tratar qué es la pensión de alimentos. Ustedes saben que cuando hablamos de la palabra pensión, tenemos que entender que es una cantidad de dinero. Sí, es una cantidad de dinero. ¿Qué es la pensión de alimentos? Es un derecho que todos los miembros de la familia tienen. Y se los voy a explicar poco a poco, porque resulta con que sí hay un derecho establecido. Al principio del taller yo les explicaba que hay trabajo como por ejemplo, los trabajos que desarrollamos las mujeres diarias. Lavar, planchar, hacer la comida, velar porque nuestros hijos y nuestras hijas estén bien. Es un trabajo no remunerado, pero también vemos que las personas que tienen trabajo salen a trabajar y aportan mensualmente una cantidad de dinero para cubrir las necesidades. ¿Por qué existe la pensión de alimentos? La pensión de alimentos existe porque cuando un padre o cuando un hijo desea reclamar los alimentos, me refiero a un padre tiene la obligación de prestarle los alimentos a sus hijos o a sus hijas cuando hay una separación. Yo les comentaba hace un momento que la familia está conformada por un conjunto de personas y que regularmente este conjunto de personas se inicia con dos y se hace una alianza y empiezan a caminar la vida juntos. Pero puede ser que hay una separación o una ruptura y se queda mamá y los hijos guardados en casa. Y el padre o progenitor se retira de casa y tiene la obligación de prestar una pensión. ¿Qué es la pensión? Es una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para poder sustentar las necesidades que hay dentro de la familia. ¿Quiénes pueden pedir estos alimentos? A continuación se los vamos a explicar, pero antes quiero decirles algo muy importante. ¿Quién fija la pensión de alimentos? ¿O cómo se hace? Bueno, se puede hacer un pacto entre padre y madre de común acuerdo, o bien se puede solicitar quien tenga la necesidad, sea esta la mamá de los niños, pueden solicitar ante un juez que se fije una cantidad dineraria. Y esto es la pensión de alimentos. Y a continuación, a continuación vamos a ver quiénes son las personas que tienen derecho. Bueno, pero antes les quiero decir algo muy, muy importante que no quiero dejar pasar en esta diapositiva. La pensión de alimentos es una obligación que empieza cuando una persona decide formar una familia y se tienen hijos e hijas, porque no podemos dejar al descubierto a nuestros hijos e hijas de sus necesidades. La pensión de alimentos es un derecho que no podemos renunciar y tampoco podemos negarnos a recibirla. ¿Qué pasa en esta situación? Por ejemplo,
si nosotras tenemos el derecho de reclamar esta pensión de alimentos y la persona que tiene la obligación, o sea, el progenitor de nuestros hijos, nos dice, es que yo quiero que renuncies. Escribe en este papel que renuncias a tu pensión de alimentos. No está permitido. No, el señor juez o la señora jueza nunca va a tomar en cuenta ese memorial, ese escrito, esa acta de declaración jurada, ese documento privado legalizado por un notario. Nunca. La pensión de alimentos no se puede renunciar. Y nosotras tampoco, como madres de familia o quien tenga la necesidad, puede decir, yo no quiero, no lo necesito, y ponerse en plan de el orgullo y decir, a mí nadie me va a mantener. No, tampoco, porque lo que se trata es de sustentar a los que son nuestros. Pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas. Algo importante, y yo sé que puede surgir dentro de las preguntas, es, ¿pueden darme la pensión de alimentos con ropa? Comprándome el súper, y fíjese que me llevó 20 bolsas con súper y eso suple la pensión de alimentos. No, porque la pensión de alimentos no es únicamente comida o productos de higiene o lo que puedan ustedes comprar en el súper. No, la pensión de alimentos es una cantidad de dinero que va a ser distribuida para el pago y compra de ciertos servicios o ciertos productos que nos van a beneficiar. Y otra cosa muy importante es que la pensión de alimentos no se negocia. Yo te doy un carro y ya no me vas a pedir nunca más pensión de alimentos, porque como ya te di el carro, no. Eso, la pensión de alimentos es un derecho de familia, está resguardado por el Estado. ¿Y cómo? A través de un juez o de una jueza que va a dictaminar la necesidad. Vamos a hablarles en estos momentos sobre lo que son quienes tienen la obligación de prestar alimentos. De acuerdo a nuestro ordenamiento o código civil, establece que hay varias personas obligadas o entre ellos mismos, ¿verdad? Especialmente, pues, la obligación la van a tener entre los cónyuges, o sea, los esposos. Posteriormente viene ya sea la clasificación de ascendientes, padre y madre, a lo que nosotros llamamos abuelos. Y a los descendientes, que serían nuestras hijas o nuestros hijos, y asimismo entre hermanos. Se da esta clasificación entre cónyuges porque si el varón tiene la necesidad, la va a solicitar él. Y si la tiene la esposa, pues la esposa también lo hará en su momento. ¿Sí? Los ascendientes van a ser nuestros hijos siempre y cuando sean menores de edad. Aún así, pues ellos pueden ser mayores, pero si tienen alguna discapacidad o algo, pues el juez lo va a decidir. Asimismo, vamos también cuando nuestros padres necesitan de la ayuda económica, ¿verdad? Que ellos ya, la edad y todo ya les impide a ellos desarrollarse o desempeñar un empleo, van a venir ellos y van a ver si sus hijos, en este caso nosotros, tenemos la posibilidad económica de poderles apoyar. Y si no lo hacemos de forma voluntaria, pues la ley les faculta a ellos para que ellos puedan acudir ante un juez y puedan solicitar esa ayuda económica. El juez va de acuerdo a esas posibilidades económicas de ellos poder fijar una pensión. Asimismo, también va a darse en el caso de los hijos, ¿verdad? Siendo menores de edad, ellos necesitan esa ayuda económica a través de la madre. Pues ella va a acudir a un juzgado para que el juez venga y les fije una pensión de acuerdo a las posibilidades económicas del padre. Porque muchas veces nuestra necesidad puede ser muchas, pero si el ingreso económico no alcanza para cubrir ciertas necesidades, va a ser de acuerdo a esa posibilidad económica de la persona que nos la pueda otorgar. Y también se va a dar en el caso de hermanos. Muchas veces, pues gracias a Dios, hay hermanos que les va bien, ¿verdad? Y tienen una solvencia económica. Y muchas veces por conciencia, ellos no vienen y deciden apoyarlo de forma voluntaria, sino que cuando viene y se da el caso de que un hermano demanda a otro porque tiene las posibilidades económicas, es una gran sorpresa porque casi no se da en el medio, pero la ley nos faculta hacerlo en el caso de pues que esa ayuda no venga de forma voluntaria. Es por ello pues que debemos acudir y saber de esos derechos porque sí hay muchas necesidades y muchas veces por nosotros desconocer ello no podemos hacer uso de ese derecho.
También tenemos la oportunidad de los cónyuges, les decía, ¿verdad? Que cuando uno contrae matrimonio, hablamos y muchas personas pues toman en broma cuando dice uno, la mujer tiene el derecho sobre el salario del marido y asimismo el varón sobre la mujer cuando él no tiene la capacidad económica de generar ingresos. En ese momento, como es toda emoción, decimos, sí pues, pero hay un momento en el cual se llega a la necesidad de poder asistir a ese juzgado para que nos fijen esa pensión alimenticia. Y es ahí donde nosotros venimos y hacemos alarde de ese artículo y lo ponemos a la práctica ejerciendo un derecho que está establecido en la ley. También vamos a ver lo que es, si ustedes a lo que hemos nosotros aquí expuesto un poco, tienen alguna pregunta que deseen formular, con mucho gusto les podemos aclarar. Muchas gracias, licenciada. Cabal, tenemos bastantes preguntas acá en el chat, entonces vamos a tomar este tiempo para poder hacer preguntas. Entonces, les voy a leer algunas de las preguntas que tenemos para que podamos ir contestando. Acá nos comenta Andrea, mi duda es, ¿qué sucede cuando el demandado argumenta que no tiene trabajo? Bueno, cuando la persona que tiene la obligación argumenta o dice, yo no tengo dinero para poder pagar, hay dos formas. Yo quisiera, Andrea, que tú nos dijeras o rapidito si ya está establecida o no la pensión, pero te las voy a contestar en este momento. Si ya está establecida la pensión de alimentos, pues tienes que acudir a un juez y solicitar el cobro ejecutivo de la pensión que ya está fijada. Si él dice, el segundo caso es, yo no tengo dinero, tú lo puedes ir a demandar y el juez va a calificar la fortuna de él para poder fijar la pensión. La siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, dice, ya tengo un año de haber cumplido la demanda y me ha costado mucho que pase pensión. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En el caso de que no, que ha pasado mucho tiempo donde ya fue fijada la demanda, hay que iniciar un proceso de cobro ejecutivo de pensión de alimentos. Y para eso yo les quiero pedir por favor a todas y a todos los que nos están haciendo preguntas. Al final de nuestra presentación vamos a tener los números de las casas de la mujer. Están ubicados en zona 1, zona 3, zona 7 y zona 18 y pueden llamarnos para hacernos las consultas pertinentes. Sin embargo, la respuesta a tu pregunta es, si ya ha pasado un año, tenemos que iniciar de forma rápida un proceso de cobro ejecutivo. Tenga o no tenga trabajo, porque en el día que le llegue la demanda, va a pagar, ¿verdad? Okay, gracias. También quiero pedirles a todas las personas que están acá participando que por favor si pueden escribir su nombre de ahí en la pantalla para que podamos ver quién nos está haciendo la pregunta. Por favor. También dice Erika, mi duda es que el demandado pues ha ido depositando bien, pero ¿qué pasa si tiene embargado el sueldo? ¿Cómo puede proceder en ese caso? Pues en este caso, si el salario de él está embargado, él tiene que, ahí sí que buscar un reajuste o acudir ante un juez y hacer ver esa situación, ¿verdad? Que no es que él quiera incumplir con esa obligación, sino que lamentablemente pues adquirió otro compromiso, ¿verdad? Y esta persona vino y lo embargó. Entonces cuando él venga a generar su depósito, ¿verdad? Ahí sí que el banco inmediatamente va a retener ese dinero. Otra forma que en la práctica se hace, pues, es que no le deposite, sino que le pudieran pagar un tiempo siquiera en efectivo a manera de él no dejar de cumplir con la obligación adquirida, porque los alimentos son prioridad en este caso. Y él tiene que hacerlo ver del conocimiento del juez para que él pueda venir y resolver al respecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa en el caso que nos dice Erika de que su esposo ha ido depositando bien, pero hace 3 años
deposita cuando quiere y lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Bueno, nosotras dentro del taller vamos a explicar cómo se inicia un proceso oral de alimentos y lo que necesitamos para iniciarlo. Entonces, a mí me gustaría mucho que este tipo de preguntas los pudiéramos resolver al final. Oh my Sin God. embargo, les quiero hacer ver esto. Cuando hay el obligado, el padre de tus hijos, te deposita, digamos que son 500 quetzales. Lo vamos a poner en esta cantidad para poder ir subiendo o bajando. Él tiene la obligación de pagarte 500 quetzales, pero este mes no le fue bien y solo te va a depositar 100. El otro mes no le fue bien y te depositó 300. Y al tercer mes te depositó 500, lo que el señor juez le estableció. Entonces, ¿qué se hace ahí? Hay dos formas en las que se pacta la pensión de alimentos. Puede ser depositada ante una cuenta que se estableció en el organismo judicial, o bien se debe de dejar una cuenta que tú debiste de haber creado, y ahí es donde se evidencian los depósitos que él te debió de haber hecho. Entonces, con ese estado de cuenta, tú vas a ser auxiliada por una abogada o un abogado y presentas el estado de cuentas y el señor juez hace un reajuste y le pide que haga un pago inmediato de lo que te debe, porque no ha tenido un convenio contigo de disminución de pensión de alimentos. Entonces, se le va a acumular lo que te debe y tiene la obligación de pagártelo. Eso es lo que tenemos que hacer. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Vamos a dejar hasta aquí las preguntas y luego en el segundo momento de preguntas continuamos para ir avanzando con el taller. Muchas gracias. Entonces, solo les recuerdo que por favor las personas que todavía no tienen escrito su nombre para que lo puedan cambiar y así podamos ver en la asistencia quiénes son las personas que están participando. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos también lo que es quienes tienen derecho a una pensión de alimentos. Dijimos en su momento de que la forma recíproca, ¿verdad? Entonces, en este momento sí vamos a ver en el caso que, por ejemplo, demanden dos personas que tengan derecho a esa pensión. En este caso, pues el Código Civil establece que la obligación va a ser entre cónyuges, o sea, entre esposo y esposo en primer lugar. Como ya en el hogar ya formaron una familia, ya tienen sus hijos, pues vendrán los hijos e hijas para que necesitan esa pensión. Posteriormente van a quedar lo que son los padres de nuestros padres, a quienes nosotros denominamos abuelos. Ellos van a tener esa necesidad de poder demandar esa pensión, ellos lo harán. Y por último, pues ahí quedan ya los hermanos. Vemos pues de que ya ahí la ley ya clasifica en forma primaria lo que son los cónyuges, posteriormente los hijos, luego los abuelos y posteriormente los hermanos. También muchas veces nos llegan a consulta, ¿verdad? Las personas nos dicen, mire, licenciada, ¿y cuánto toca que me den de pensión de alimentos? Pues en este caso no podemos establecer en sí un monto, pero sí la ley establece que hasta un máximo del 50% del salario se le puede demandar, ¿verdad? O embargar en su caso. Y va a ser la pensión va a ser fijada en una forma proporcional de acuerdo a los ingresos de esta persona y sus posibilidades económicas. También puede darse el caso, ¿verdad? Que esta persona tenga hijos anteriores, ¿verdad? O extramatrimonial también. Entonces, vamos a acudir ante el juez y el juez, si son varias las demandas, pues va a venir el juez y lo va a hacer de forma proporcional. Pero si vemos que una de las madres está en mejores condiciones y está demandando alimentos, el juez va a venir y va a fijar una pensión de acuerdo a la persona más necesitada, ¿verdad? Pero nunca va a desamparar a los hijos, porque los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio, tienen el mismo derecho. También tenemos cuando es que debemos pagar la pensión, pues ya lo dijimos, cuando la persona tenga la necesidad, ¿verdad? Y en este caso también, ¿en qué momento termina esa obligación? Pues va a ser cuando fallezca, ¿verdad? O por la muerte de la persona obligada, que es el alimentista. También cuando, por ejemplo, la persona que los proporciona, pues se ve
en imposibilidad de seguir dando esa pensión, es decir, que su fortuna ha mermado, ¿verdad? Entonces, en este caso, puede la persona venir y acudir ante el juez para solicitar una rebaja de pensión de alimentos. También se puede dar el caso en que la persona no esté obligada cuando la persona quien está dándose esa pensión cause injuria, falta, un daño grave contra esa persona. También va a darse cuando, por ejemplo, la necesidad de yo demandar alimentos sea para mantener un vicio, por ejemplo. Viene la persona obligada y con todo derecho puede acudir ante el juez y decir que pide la extinción de esa pensión alimenticia en virtud de que no va a servir para que esta persona cumpla con esa manutención, sino por el contrario va a despilfarrar ese dinero en vicios, lo cual pues va a deteriorar a su persona, ¿verdad? Y también va a darse otro caso, por ejemplo, cuando la persona cumplió la mayoría de edad, o sea, a los 18 años, ya no está la obligación, ¿verdad? Pero está la excepción que si esta persona, por ejemplo, fuera declarada interdicta, tiene alguna enfermedad crónica, ¿verdad? O padece regularmente de alguna enfermedad que necesita que esta persona la pueda seguir atendiendo, sí se va a seguir dando esa obligación, lo cual también la tiene que fijar el juez. Y también se va a dar cuando la persona que necesita esa pensión o la demandó en su momento, pues ya no tiene necesidad de la misma, se puede solicitar también que se extinga esa obligación. Podemos pasar, si gustan, también a lo que es la pensión para las hijas e hijos. También se puede obtener, ya sea que se haya casado o no, ¿verdad? Asimismo, tenemos que reconocer que para poder yo reclamar ese derecho debo estar reconocida, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque yo esté casada por X o Y motivo, pues el padre se fue o algo, en su momento ya no quiso reconocer, o se dio una relación de parte de la madre extramatrimonial, el padre no quiere reconocer a ese hijo, entonces ya se va un proceso, mientras que se establece esa filiación, pues no se puede tampoco obligar a la persona. Y asimismo, pues si la persona debe, por ejemplo, reconocer a su hijo y él tiene sospechas de que no, también puede acudir y se puede llegar a ese proceso de, ya sea que el juez siga fijando o no, esa obligación para prestársela. También, si gustan, podemos seguir con las preguntas sobre lo expuesto. Muchas gracias, licenciada Alminda. Entonces, continuamos acá con las preguntas. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué pasa si mi ex esposo tiene un salario mínimo y tengo 2 hijos? ¿Cuánto es lo que me debe de dar? Bueno, se les explicó hace un momento que es hasta el 50% del salario que él tiene. ¿Qué hace el juez? Califica. Por ejemplo, tienes 2 niños, tienes que presentar un presupuesto de las necesidades de cada uno de tus niños, y si tú eres esposa aún y no han iniciado el proceso de divorcio o no se han divorciado, puedes también solicitar una pensión de alimentos para ti, de acuerdo a ese 50%. ¿Qué significa? Que él gana 3,000 quetzales, tienes derecho a exigir hasta el 50%. Pero el juez va a calificar también cuáles son las obligaciones de él, porque se está regulado que para deudas es el 35% del salario, 50% para la pensión de alimentos y el resto para los gastos personales del que está obligado a pagar. La siguiente pregunta. Muy bien, nos pregunta Irma. ¿Qué pasa en el caso si los 2 padres trabajan y uno de los 2 gana más? En el caso que sea la madre y solo tienen un hijo en común, ¿ella puede pedir modificación en aumento de la manutención o eso no se puede? Pues en el caso que los 2 padres salgan a trabajar y generen ingresos, pues definitivamente la ley establece que es mitad cada uno, ¿verdad? Sea 50-50 la manutención. Pero si yo quiero una mejora para ello, pues sí, estoy en el pleno derecho de poderlo solicitar. Si veo que mi esposo pues ya no está muy de acuerdo, entonces mejor que lo fije un juez para estar un poco más tranquilos.
Ok, aquí hay otra pregunta. Nos pregunta Ivonne. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ella dice que firmaron el convenio cuando la niña tenía 1 año? El señor cumplió con el proceso, con el convenio 2 meses y luego ya no quiso seguir pasando. ¿Qué pasa en estos casos? Ivonne, aquí lo que resulta es que debes de iniciar un proceso de cobro ejecutivo de pensión de alimentos. Entonces, como la niña en aquel entonces tenía 1 año y fue fijado, se acumula y es retroactivo. Entonces, puedes acudir a nuestras oficinas, nosotras te vamos a asesorar y te vamos a referir y tú vas a poder hacer uso de este derecho del cobro ejecutivo de pensión de alimentos atrasada. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que, dice Nancy que ella se separó de su ex esposo y tienen 2 hijos, que no le ayuda, siempre le dice que no tiene dinero y cuando se separaron tuvieron problemas muy fuertes, dice, tuvo que pedir medidas de seguridad, el juez le dio documentos para poder salir de la casa. Dice, mis ex suegros la sacaron y pues ella no sabe qué hacer en ese momento, ¿verdad? En este caso, pues, debe ella, en este caso, pues, acudir, ¿verdad?, al juez para solicitar la pensión de alimentos. Y el juez vendrá y hará, como dijo la licenciada Andrea, hará el estudio, ¿verdad?, respectivo a efecto de poderle a ella dar esa pensión que está necesitada. Ahí sí que con urgencia debe hacerlo, pues, porque no, la persona por responsabilidad no lo quiere hacer y en su caso, pues la ley también le faculta, en este caso, si él se niega a quererle ayudar, la ley también regula que mientras la persona no desee o diga estar imposibilitada, puede también demandar a los abuelos en este caso, a los abuelos paternos en este caso. En este momento vamos a dar continuidad a nuestra presentación para poder terminar el contenido, ¿verdad? Y ustedes puedan saber de qué se trata un juicio oral de alimentos y también ustedes sepan cuáles son los documentos que necesitamos para iniciar el proceso de pensión de alimentos. En otra ocasión vamos a trabajar cuál es el cobro ejecutivo de la pensión de alimentos atrasada, pero para que podamos culminar con el contenido de este taller, vamos a darle continuidad y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo ejercer el derecho a la pensión de alimentos? Bueno, sencillo, se inicia un juicio oral de alimentos. ¿Cómo es que nosotras decidimos hacerlo? Bueno, desde el momento en que no recibimos el dinero para los gastos básicos del hogar o no se recibe suficiente, se debe de actuar de estas formas. Yo les colocamos 3 en especial, ¿verdad? La primera es acudir a un juzgado de familia para solicitar una junta de conciliación. Entonces, la madre que se vea en el derecho de solicitar una pensión de alimentos para ella y sus hijos puede acudir a un juzgado de familia de su localidad, porque hay juzgados que están en cada uno de los municipios. Entonces acuden y dicen, señor juez, o señora jueza, yo necesito que lo citen a él para que él de forma voluntaria acuda acá al juzgado y nos pongamos de acuerdo. Es un acuerdo voluntario, donde los dos van a decir, mire señor juez, mire señora jueza, yo tengo esta necesidad, y él va a decir, sí, yo puedo cubrir esta necesidad. La segunda forma es que se debe de buscar el auxilio de una profesional, de una abogada particular o un abogado particular para iniciar un juicio oral de alimentos. Ustedes pueden acudir a su abogada o abogado de confianza y pedir que los auxilie, que los oriente, que los represente, que los asesore dentro del proceso de forma particular. También pueden acudir a la Casa de la Mujer, de la Dirección Municipal de la Mujer, para ser asesoradas y referidas
por una de las abogadas a un bufete popular o a una de las instituciones que conforman la red de derivación en apoyo a las mujeres guatemaltecas. ¿Qué sucede acá? La jueza lo que hace es darle prioridad. Fíjense que cuando se ingresa un memorial de pensión de alimentos, el juzgado de familia tiene la obligación de darle prontitud a la recepción y a poder resolver a través de iniciarlo, ¿verdad? Iniciarlo es muy importante, entonces quiero dejarles pues bien sabido a ustedes que en los juzgados de familia se les da prioridad a los procesos de pensión de alimentos. Quiero contarles que hay unas medidas cautelares o precautorias, como se les dice en el medio técnico jurídico, pero les voy a decir, son medidas que el juez o la jueza dictan a favor de quien tenga la necesidad, en contra de quien los tiene que prestar. ¿Qué hacen? Bueno, yo inicio el memorial para iniciar el proceso, el juicio oral de alimentos y coloco, señora jueza, solicito se embargue el sueldo y las propiedades del señor XX. Señora jueza, señor juez, yo solicito un arraigo para evitar que él se fugue del país porque tenemos 2, 3 hijos en común y él se quiere ir y yo también quiero pensión de alimentos. Y lo que decía una de las usuarias hace un momento, ¿verdad? También el señor juez puede colocar medidas de seguridad porque dentro de esta separación de familia hubo violencia física, verbal, psicológica o económica. Entonces, cuando sucede eso, el señor o la señora juez colocan medidas de seguridad para que, primero, evitar que se siga violentando a la familia. Y segundo, para que se restituyan los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, abuelos dentro del núcleo familiar, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotras sepamos que estas son las medidas que se pueden dictar cuando solicitamos un juicio oral de alimentos. Y a continuación, pues les voy a compartir cuáles son los documentos que necesitamos para iniciar una pensión, un juicio oral de alimentos. Lo primero que necesitamos es demostrar el grado de familiaridad que existe entre el necesitado y el obligado. Si son nuestros hijos e hijas, necesitamos la certificación de partida de nacimiento original de los hijos e hijas menores de edad. ¿Por qué razón? Primero, porque se debe de establecer este derecho con el vínculo de la filiación paternal. ¿Qué significa esto? Que el padre debió de haber reconocido al niño o la niña que nació dentro de la convivencia de la familia. En caso de que no fue reconocido el niño o la niña, es necesario iniciar un proceso de filiación y paternidad y posteriormente la fijación de la pensión de alimentos. El otro documento es la copia y el original del DPI de la persona que va a iniciar este proceso. Si están casados, deben de presentar una certificación de matrimonio para que la cónyuge solicite esta pensión. El otro no es un documento, pero sí es necesario que se establezca la identidad de la persona a través de el nombre. El nombre es aquella con el cual nos fuimos inscritos desde niños. Entonces se dice, el nombre de Andrea Elizabeth Solórzano Pinitú, la voy a demandar porque me debe de dar alimentos. ¿Dónde vive? Vive en la 16 Avenida A, 315 de la zona 6, ¿verdad? Y algo muy importante es, bueno, Andrea gana 3,000 quetzales. Entonces, eso se coloca dentro del memorial. Y a continuación, también se agrega un presupuesto de gastos. Estos presupuestos de gastos puede estar como respaldado por comprobantes o facturas de lo que nosotras compramos para nuestros hijos. Antes de explicarles el presupuesto de gastos, quiero hacerles ver lo siguiente. Como decía Adminda,
cuando nosotras pedimos pensión de alimentos, no es únicamente yo, Andrea, como madre de 1 o 2 niños. Por ejemplo, si yo, Andrea, tengo más capacidad económica del esposo del cual yo me separé, él puede pedirme alimentos a mí si él hoy tiene necesidad, si está enfermo, si quedó incapacitado, si por algún motivo que le impida desarrollarse laboralmente y no tiene cómo sustentarse, pero aún tenemos el vínculo del matrimonio, él como esposo, como hombre, como cónyuge, o sea, me refiero al género masculino, sí puede pedirme pensión de alimentos, ¿sí? La otra situación es, yo soy una hija ingrata, soy una mala hija y resulta con que yo me olvidé de mi mamá y mi papá y ellos ya no sé qué se hicieron, pero ellos tienen hoy necesidad de comer. Hoy tienen necesidad de que tienen que movilizarse a algún hospital, al CAMIP, a donde necesite ir. Pero yo soy una hija ingrata, ya no les volví a dar, ni me olvidé de ellos. Mis padres, mi madre y mi padre me pueden demandar por pensión de alimentos, ¿sí? Y como bien dijo Adminda, si mi hermano tiene necesidad, puede pedir pensión de alimentos en que yo como hermana se los tengo que pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una familia. La pensión de alimentos sale de la necesidad de la familia. Y mis estimadas amigas y amigos, la pensión de alimentos también es algo moral, porque nosotras tenemos que estar conscientes de que si alguien de nuestra familia tiene necesidad, podemos aportar para que esa persona viva de forma digna. Entonces, cuando nosotros venimos y presentamos los documentos para iniciar un juicio oral de alimentos, también debemos de presentar un presupuesto como el que ustedes ven en pantalla, donde se indica, bueno, de comida es tanto, de alquiler de casa es tanto, de energía eléctrica, y ahí ustedes ven los rubros que a nosotras como abogadas, pues nos pareció idóneo y correcto, ¿verdad? Pues yo tengo que, como ama de casa, porque además de abogadas, Adminda y yo somos amas de casa, somos madres, somos esposas, entonces sabemos que esos son los rubros o el presupuesto que tendrían que tener. Entonces, mis estimadas amigas y amigos que nos están viendo en esta hora, esto es nuestro taller de pensión de alimentos. Con esto estamos prácticamente concluyendo y les pedimos, por favor, 2 cosas. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, porque el día de hoy, gracias a Dios, tenemos 147 participantes, les pedimos, por favor, que en la siguiente diapositiva ustedes van a ver los números de teléfono de las 4 casas de la mujer de la Dirección Municipal de la Mujer. ¿Qué van a encontrar ustedes en la Casa de la Mujer? Tenemos servicios como asistencia médica, asistencia o asesoría legal, atención psicológica, atención nutricional, y también hay talleres que a ustedes como vecinas del municipio de Guatemala les van a ayudar. Entonces, por favor, vean estos números. Estamos ubicadas en 4 zonas importantes de la ciudad de Guatemala, zona 1, zona 3, zona 7 y zona 18. Si ustedes necesitan aclarar dudas, si quieren ser asesoradas y que nosotras con mucho gusto las vamos a referir, por favor, llamen a estos números. Y en este momento vamos a iniciar un momento de preguntas y respuestas. Pero también les pido, por favor, que tengan paciencia y que si no las logramos contestar, pues nos llamen. Y pues también con Adminda, pues estamos aquí contentas, ¿verdad? De este taller y vamos a procurar resolver las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, licenciada, gracias Andrea y gracias Adminda, porque de verdad veo acá en el chat que son muchísimas respuestas, muchísimas preguntas, perdón. Creo que la mayoría tienen mucho que ver con todo lo que han dicho. Así es que solo quiero darle en este momento la palabra a Araceli Cabrera, quien ella tenía la mano levantada para que pueda encender su micrófono. Ahorita en este momento le vamos a dar acceso para que pueda hacer su pregunta de manera verbal.
Vamos a darle tiempecito que pueda activar su micrófono. Mientras tanto, si no puede, entonces les leo las siguientes preguntas que teníamos acá. Araceli. Bueno. Ay, son varias manos levantadas. Bueno, entonces está Brenda Monroy, Alejandra, Sandra Monroy y Raquel. En estos momentos les vamos a empezar a activar para que ustedes puedan ir en orden encendiendo su micrófono. Les recuerdo que pues las preguntas sean bastante breves porque veo que hay bastantes participantes. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Brenda, con una pregunta. Fíjese que tengo 5 meses de haberme separado de mi esposo. Vamos a ver, aproximadamente lleva como unos 3, 4 meses de que me da solo 500 quetzales por 3 niños. No sé si tendría que poner demanda. En este caso, pues no sabemos si esa pensión ustedes la convinieron, ¿verdad? O sea, si de forma voluntaria acudieron a un juez o no. Si en caso fue solo del momento, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente debe acudir a un juzgado, ¿verdad? Bueno, primero si gusta, pues viene con nosotras y con gusto nosotros la remitimos o puede buscar los servicios también de un profesional para que pueda demandarlo por alimentos. Muchas gracias, licenciada. Alejandra. Muy buena tarde. Pues mi caso es más o menos parecido al de Brenda, con la diferencia que el mío, pues definitivamente, pues yo tengo 3 años de estar separada de mi esposo, ¿sí? Nosotros tenemos 3 hijos, a lo cual pues él al principio solo únicamente me daba 500 quetzales por los 3, ¿sí? Pues ambos trabajamos, él gana aproximadamente 4,200, ¿sí? Y ahora ya no deposita los 500, sino que ahora lo que hace es que me pide como que el listado de súper y él lo va a comprar y con eso ya se da como que bienvenido y pagado lo de los nenes, ¿no? No aporta para ningún servicio, nada más que solo lo de la alimentación de los nenes y nada más. Alejandra, buenas tardes. Con respecto a tu pregunta, es importante que iniciemos, y no importa la cantidad de años que hayas estado separada de él. Y lo vuelvo a repetir, sí me gustaría que cuando hagan las preguntas nos digan, ya inicié un proceso, ya tengo una pensión establecida. Si ya tenés una pensión establecida por juez, lo que necesito es, o lo que necesitamos es de que tú puedas venir con nosotras, vamos a estudiar tu caso y te vamos a remitir con una de las instituciones de nuestra red de derivación para que una abogada te inicie el proceso de cobro ejecutivo. Definitivamente la pensión de alimentos no es en especie. Él tiene la obligación de darte el dinero. Si la pensión ya fue fijada y no es suficiente para ti, podemos iniciar un proceso de aumento de pensión de alimentos, ¿sí? Entonces, salidas hay, formas de hacer el cobro hay. Y algo que no mencionamos con Adminda es de que la deuda por pensión de alimentos se paga con cárcel. ¿Por qué? Porque hay un delito que se llama inasistencia económica. Y ese delito es porque nosotros no cumplimos con la obligación de darle el sustento a nuestros familiares. Entonces, si la pensión ya fue fijada, pues iniciemos un cobro ejecutivo y él se va a ver obligado por un juez, o paga o se va detenido y hasta que no te pague no sale de la cárcel. Entonces es importante que nosotras podamos tener esto bien presente porque por deuda de alimentos sí hay prisión. Muchas gracias, licenciada. Quiero darle la palabra ahorita a Sandra Monroy para que pueda encender su micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo anteriormente tuve una pareja. Tengo una nena de 8 años, la verdad él no la reconoció
y en ningún momento me ha ayudado. Pero hace un par de meses vino y me dijo que me iba a ayudar y todo, y nuevamente volvió a desaparecer y no me ayudó en nada. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es un juicio de filiación y paternidad, ¿verdad? Porque mientras que la persona no esté reconocida en el registro general de las personas RENAP, no podemos ejercer directamente el derecho de alimentos. Primero tenemos que hacer ese primer proceso para posteriormente el juez viene, una vez analizada la demanda, obtenido los medios de prueba, él viene, dictamina mediante resolución que se inscriba esa persona, ¿verdad? Pues niño o niña, y ya con ese derecho ya podemos ejercer el proceso de pensión por alimentos. Gracias, licenciada. Y le vamos a dar la palabra a Andrea Lucía. Les puedo pedir que por favor cuando hagan sus preguntas si pueden encender su cámara, así les vemos la carita, ¿verdad? Y no nos sentimos tan extrañas, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es si no se sabe cuánto gana la persona que tiene la obligación de prestar esa pensión de alimentos, ¿qué se debe hacer? Cuando no sabemos cuánto es lo que esta persona gana o percibe mensualmente, le indicamos al juez de que él trabaja en tal lugar y solicitamos, por eso es que cuando se inicia un proceso de juicio de alimentos, un juicio oral de alimentos, se le solicita al juez que se embargue el salario hasta el 50%, no importando, porque nosotras desconocemos si tiene o no obligaciones. Si no sabemos cuánto gana, necesitamos 2 números de dirección. La dirección de dónde vive para poder ser notificado por el juzgado y la dirección de dónde trabaja para que esta demanda que se va a ingresar tenga un embargo precautorio sobre el salario. La que está pidiendo los alimentos, o sea, la madre de los niños y niñas, va a ir a recursos humanos y va a recoger el 50% del salario, ¿verdad? Por eso es indispensable que nosotras tengamos estas 2 direcciones, la de casa para ser notificado por juzgado y la de la empresa donde labora para ser embargada. En caso de que no trabaje, pues tenemos que solicitarle al juez haga una calificación de sus bienes para poder tomar una cantidad de dinero específica y ser cobrados los alimentos. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento quiero que recuerden también acá los números de teléfono, como decía la licenciada Andrea Solórzano, que pueden anotar los números y pues asesorarse, ¿verdad? En las casas municipales de la mujer contamos con esta asesoría gratuita, entonces pueden hacer su cita, vean qué casa les queda más cerca y si pues les quedan todas lejos, pueden hacerlo de manera virtual, escribiendo un mensajito, ¿verdad? Los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nos pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto les vamos a agendar una cita. Entonces, en este momento quiero pedirles a todas y a todos que por favor enciendan su cámara para que podamos tomarnos una foto de grupo, ¿verdad? Entonces, por favor, si podrían encender su cámara, vamos a quitar la presentación, así podemos vernos todas y todos. Y les vamos a pedir que sonrían porque nos vamos a tomar una foto. Gracias, ahí quédense unos momentitos porque como somos muchas en la sala, entonces vamos a seguir cambiando las pantallas. Veo que tenemos bastantes preguntas, así que no se preocupen, si no les pudimos responder a todas, vamos a tener, como les dije, ¿verdad? La oportunidad para poder recibir la asesoría de manera individual, si ustedes así lo desean. Así que
con mucho gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias por estar bien pendientes. Quiero contarles que como Casas Municipales de la Mujer tenemos diferentes actividades y talleres, no solo este legal, sino que también contamos con talleres de nutrición, talleres de psicología, talleres conversatorios y, por supuesto, la atención presencial e individual. Así que todos estos servicios que tenemos son gratuitos para que ustedes aprovechen, ¿verdad? Y puedan conectarse desde la página municipal de la mujer. La pueden encontrar en Facebook y también en Instagram, ¿verdad? Nos pueden seguir para ver todas las actividades que estamos haciendo constantemente. Así es que vamos a contestar 2 preguntas más. Vamos a darle el espacio a Jocelyn para que pueda encender su cámara y su micrófono para poder resolver otra pregunta. Buenas tardes, licenciada. Gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Fíjese que en mi caso se llegó a un acuerdo en un bufete popular, pero hace aproximadamente un año más, esta persona deposita, pues como decía otra persona acá, lo que quiere. Actualmente son más de 8 meses de pensión alimenticia atrasadas que tiene. Ya ha ido a fundaciones, pero lo que hace él es de que paga abogado para atrasar los casos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? En este caso, no se preocupe que el proceso va a continuar y la pensión pues se va a seguir acumulando y él tarde o temprano tiene que cancelar, ¿verdad? Entonces, es por gusto lo que está invirtiendo en el abogado. Muchas veces, lamentablemente, de forma inconsciente, algunos prefieren pagarlo a los profesionales, según ellos, dañando a la persona, expareja, ¿verdad? Es cónyuge o conviviente, pero no es a ella que está haciendo daño, no que es al niño, pero en este caso, como ya está el proceso iniciado, es de ir acumulando y tarde o temprano tendrá que cancelar, y si no, como dijo Andrea, pues lamentablemente tendrá que ir a un delito, ¿verdad?, de negación de asistencia económica. El juez viene, ordena su detención. Si cancela en ese momento la audiencia, qué bueno, y si no, pues se va detenido y al salir debe cancelar. O sea que las que lleva de perder lamentablemente es él. Muchas gracias, licenciada. Le vamos a dar entonces la palabra a Raquel Ivonne para que también pueda hacer su pregunta. Muy buenas tardes. Pues fíjese que en mi caso, yo les comentaba que cuando mi nena tuvo un año, yo tenía un año, nosotros fijamos la pensión. Fue de 500 quetzales, él cumplió únicamente con 3, pero únicamente fueron 300 quetzales. Ella ahorita ya tiene 16 años y es de parte de ella que en realidad estoy viendo esto, pues porque ella sí me ha estado haciendo mucho las preguntas de que cómo le puede hacer, porque dice de que en realidad ella sí quisiera hablar con su papá con respecto a eso, pero él no, hasta el momento no ha tenido comunicación con nosotros y de por sí, pues como ya comentaba, él tiene otra familia y él indica pues de que ya tiene obligaciones por otro lado. En este caso no sé cómo podríamos hacer, porque únicamente con los abuelos hemos tenido comunicación también. Raquel, buenas tardes. Una consulta. ¿Usted tiene la dirección de él para poder demandarlo? Solo con su rostro, sí o no, porque ya no tiene micrófono. ¿Sí o no? No, no tenemos la dirección de dónde demandarlo. Entonces, Raquel, yo le quiero pedir un gran favor. Tómese el tiempo de averiguar dónde viven los abuelos, dónde vive él y por favor, acude a los teléfonos que están ahí y la vamos a referir, la vamos a asesorar y vamos a darle seguimiento, porque a todas y a todos les quiero contar que aunque por ejemplo, a mi hija yo le fijé pensión de alimentos cuando ella hoy tiene 5 años, pero ya está a punto en el 2021 de cumplir 18. ¿Qué sucede ahí? Todo eso se acumula y es retroactivo, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Aunque ella tenga 22 años, ella puede ir ante un juez y decirle al señor juez, fíjese que mi mamá hace muchos años, cuando yo era niña, le fijó
una pensión de alimentos al señor, que es mi padre, pero él nunca cumplió. Y yo hoy vengo a reclamar mi derecho que me asistió en aquel entonces, en el cual se fijó, tengo que tener ¿qué cosa? El número de sentencia en el que fue. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Hay un documento que les entregan a ustedes. Pueden haber diferentes documentos. Dale, pues. Perdonen, es que lo puse así porque es la hoja donde así se va escrito, pero se las voy a poner así bonito. Por ejemplo, va a iniciar acá donde dice juzgado primero de familia. Y acá en la parte de arriba va a ir escrito un número, ¿sí? Ese número es el que tenemos que tener. ¿Para qué? Para solicitar esa sentencia ante el juzgado donde fue emitido. Y luego yo tengo que iniciar el proceso de cobro de pensión de alimentos atrasada. En el caso, mencionó una de las personas que hace un momento, yo creo que fue Jocelyn, donde decía que fue un convenio por bufete popular. ¿Qué necesitamos para ayudar a Jocelyn y a las que tenemos un convenio, pero él ya no siguió pagando? Necesitamos la copia o el testimonio, si fue en escritura pública, o la copia del documento privado que fue legalizado por un abogado o un notario. Necesitamos la copia porque eso cobra el valor de título ejecutivo de cobro, ¿sí? ¿Qué necesitamos entonces? Necesito la sentencia, la certificación de la sentencia como tal, o la copia del convenio que fue autorizado por un notario, o el testimonio, o el número. Miren, si no tienen el número, el testimonio como tal, con el número de escritura pública y nombre del notario que elaboró en hoja de protocolo, en papel de protocolo, ahí es donde necesitamos para iniciar el proceso. Entonces, Raquel, si busquemos esos documentos, busquemos la dirección, llámenos y nosotras con mucho gusto le vamos a dar la asesoría que usted necesita para hacer ese cobro y que su hija pueda tener ese derecho que le asiste. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para que pues nos podamos despedir de ustedes. Hay una pregunta más. Vamos a ver quién más tiene una pregunta ahí. Muchas gracias. La última pregunta, que veo que todas son muy importantes, pero dice Lourdes, ¿qué paso si fijo un monto de manera verbal? ¿Puedo pedir retroactivo? No, en este caso verbal no, tiene que constar por escrito para que utilicemos eso como título ejecutivo. Verbal, ahí sí que por eso es que muchos prefieren así, inclusive muchas veces empiezan por 1000 y terminan dando 300. Nada más vale que el juez fije en que sea un monto pequeño, pero que ese sea permanente, ¿verdad? Y el día de mañana que él incumpla, pues podemos nosotros hacer ese cobro ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias, licenciadas. Gracias a todas por haberse quedado. Les cuento que de todas maneras vamos a compartir esta grabación, ya que grabamos todo el taller. Así que ustedes pueden recibir a sus correos, como recibieron el enlace, para que puedan, pues, si se les olvida algo o necesitan apoyo, entonces para que les pueda ayudar. De igual manera, les recuerdo que dentro de las casas municipales de la mujer contamos con una asesoría gratuita para que ustedes, ya sea que nos llamen o puedan llegar presencialmente a las direcciones que les anunciamos dentro de la presentación. Si tienen alguna duda, pues pueden seguirnos en la página de la Dirección Municipal de la Mujer en Facebook y pueden escribirnos también para que podamos resolver algunas dudas. Muchísimas gracias por su tiempo. Acá en pantalla nuevamente están poniendo la dirección de las 4 casas municipales de la mujer y los teléfonos para que nos puedan llamar. Les recuerdo que la atención puede ser presencial o telefónica. Si a ustedes les queda muy lejos y sienten que no pueden llegar, pues nos pueden llamar también, hacer su cita para que podamos atenderlas de manera telefónica o virtual. Así es que muchísimas gracias por su tiempo. Ahí tómenle foto, ya la quitaron, pero muchas gracias. Entonces, dejamos hasta acá este taller. Ya tomamos nota de todas las preguntas, entonces nos pueden contactar. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta pronto.
Municipalidad de Guatemala. Cumple.